¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos nuestros titulares. En Argentina, el presidente Javier Milei celebró la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal, representando el inicio de una nueva era de prosperidad para el país sudamericano. En Haití, Edgar Leblanc Fils ha sido nombrado presidente del Consejo de Transición, asumiendo el liderazgo del país tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry. En Estados Unidos, la policía de Nueva York ingresó a la Universidad de Columbia para disuadir a los manifestantes que expresaban su respaldo al grupo terrorista Hamás. El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó enérgicamente las acciones del régimen de China en el mar de China Meridional, acusándolo de socavar la seguridad regional por el constante acoso a barcos de Filipinas. Empezamos con el desarrollo de la información. En Argentina, el presidente Javier Milei celebró la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal, representando el inicio de una nueva era de prosperidad para el país. El mandatario indicó que la Ley Bases es fundamental para sacar al país del estancamiento económico, agradeciendo a los diputados que la respaldaron. Estos logros legislativos marcan un hito en su mandato y prometen transformación y crecimiento para Argentina. El presidente argentino Javier Milei celebró recientemente la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados, destacando estos acontecimientos como pasos significativos hacia un cambio histórico y una nueva era de prosperidad para Argentina. La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, aprobada en su media sanción por la Cámara de Diputados, ha sido elogiada por Milei como un avance fundamental para sacar a Argentina del estancamiento económico de las últimas décadas. El presidente expresó su agradecimiento a los diputados que respaldaron esta ley, reconociendo su comprensión del momento histórico que atraviesa el país. Para el mandatario libertario, esta aprobación representa el primer paso hacia un futuro de prosperidad y libertad para Argentina. Milei citó las palabras del general San Martín: "Seamos libres, que los demás no importa nada", subrayando la importancia de alcanzar la independencia económica y política. Además, Milei resaltó la aprobación del paquete fiscal, otro proyecto esencial de reformas impositivas para su gobierno. El presidente elogió a los diputados que respaldaron estas medidas, mencionando específicamente a legisladores como Cristian Ritondo y Silvia Los Penato del Partido PRO. La Coalición de la Libertad Avanza, junto con el PRO y Hacemos Coalición Federal, apoyaron ambas normas, permitiendo al gobierno de Milei obtener su primer triunfo legislativo desde que asumió el cargo. Milei enfatizó la importancia de romper con el status quo y enfrentar los desafíos de décadas de decadencia económica en Argentina. Los desarrollos legislativos han generado buenas expectativas tanto a nivel nacional como internacional, destacando el rumbo y la visión del gobierno de Milei para impulsar reformas profundas y enfrentar los desafíos económicos del país. La aprobación de estas leyes marca un hito en el mandato de Milei y representa un paso inicial hacia su visión de transformación y crecimiento para Argentina. Continuamos en Argentina, donde la desaceleración de la inflación ha sido notable durante el mes de abril, especialmente en el sector de alimentos y bebidas. Las proyecciones del gobierno indican que esta tendencia podría ser aún más pronunciada en mayo, impulsada por una serie de factores favorables que podrían conducir a una fuerte reducción en el índice general de precios. El rubro de alimentos y bebidas ha experimentado deflación y modestos incrementos durante la tercera y cuarta semana de abril, generando optimismo en las filas oficiales. Esta estabilidad es clave para reducir significativamente la inflación núcleo, que se espera que disminuya aún más este mes. Uno de los puntos clave a observar es cómo evolucionarán los precios de los alimentos en la primera semana de mayo. Tradicionalmente, una semana de ajustes significativos en los supermercados.
A pesar de la estabilidad en el sector de alimentos, otros segmentos como los servicios públicos y el transporte presentan desafíos. Los aumentos en tarifas de luz y gas impactaron en meses anteriores, mientras que se esperan ajustes en tarifas de transporte como trenes, colectivos y subte, con aumentos considerables que afectarán a los usuarios en Buenos Aires. El gobierno también está implementando medidas monetarias y cambiarias para mantener la estabilidad, incluyendo un ajuste moderado en el tipo de cambio oficial del dólar y la gestión de impuestos que impactan en los precios de los combustibles. Las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei están mostrando efectos positivos en la desaceleración de la inflación en Argentina, con perspectivas alentadoras para los meses venideros. Y ahora nos vamos a Venezuela, ya que el informe presentado por Provea y Foro Penal expone las violaciones sistemáticas de derechos humanos durante la dictadura chavista de Nicolás Maduro. Desde el 2013 hasta el 2023 se documentaron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales y 1.652 casos de tortura, según estas organizaciones. Además, se han registrado 15.827 arrestos entre el 2014 y 2024, evidenciando la continua represión y persecución política por parte del régimen. Provea y Foro Penal presentaron un alarmante informe este martes sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela durante la dictadura chavista de Nicolás Maduro. Estas organizaciones revelaron datos perturbadores que abarcan desde el inicio del régimen hasta el 2023, documentando casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y persecución política en el país. Según Lizeth González, coordinadora de investigación de Provea, en una década se registraron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas estatales venezolanas, junto con 1.652 casos de tortura en el mismo periodo. Estas cifras subrayan la represión sistemática no solo contra líderes políticos y sociales, sino también contra los sectores más vulnerables de la sociedad, afectados por la crisis económica y social. Durante la presentación del informe, González destacó que en los 10 años de la dictadura de Nicolás Maduro, entre el 2013 y el 2023, se han registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano. Por su parte, Foro Penal reportó un total de 15.827 arrestos entre el 2014 y el 2024, con 273 personas aún detenidas en la actualidad. Gonzalo Jimiop, vicepresidente del Foro Penal, resaltó la intensificación de la persecución política hacia activistas y militantes opositores al régimen de Maduro, subrayando que no se observa un cese a esta represión. Estas cifras revelan una realidad desgarradora en Venezuela, donde las violaciones de derechos humanos continúan de manera sistemática, afectando gravemente a la población y generando preocupación a nivel internacional sobre el respeto a los derechos fundamentales en el país. Continuamos en Venezuela. La persecución política persiste de manera alarmante. El abogado Omar Mora Tosta denunció la situación angustiosa de los dirigentes de Vente Venezuela, Dignora Hernández y Henry Alviares, quienes han estado aislados de sus familias y abogados durante más de 40 días. Mora Tosta acusó al régimen de Nicolás Maduro de impedir que los defensores de confianza puedan juramentarse, revelando un claro atropello a los principios democráticos y legales fundamentales. Sabemos dónde están, pero inexplicablemente, inclusive posterior a las denuncias que presentamos ante la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía, Dignora y Henry Alviares permanecen aislados de sus familiares y de sus abogados de confianza. Ha sido imposible la juramentación como sus defensores de confianza en el tribunal y, por supuesto, también lo ha sido el tener acceso a ellos. Ha sido completamente no viable el verlos personalmente en el sitio de reclusión, lo cual, por cierto, no es un favor, es un derecho constitucional que tiene que ser respetado. Las personas desde el primer momento
de la detención, independientemente de cuáles sean los motivos o lo que se aduce acerca de esas detenciones arbitrarias, tienen derecho a ser representados, tienen derecho a tener contacto con su familia y con sus abogados de confianza. Y hoy, a 40 días después de esta situación, eso no ha sido posible. Entonces, queremos hacer alerta pública de esta situación, por cuanto es absolutamente intolerable el que estas personas permanezcan a 40 días aislados de su familia y de sus abogados. Y ahora continuamos en Haití, donde Edgar Leblanc Fils ha sido nombrado presidente del Consejo de Transición, asumiendo el liderazgo del país tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Este órgano gubernamental tiene la tarea de restaurar la paz en el país, que ha estado sumido en el caos y la violencia de las pandillas. El Consejo, compuesto por 9 miembros, actuará como presidencia hasta que se realicen elecciones en el 2026 o incluso antes. En Haití, el Consejo de Transición ha nombrado a Edgar Leblanc Fils como presidente del órgano de gobierno en una ceremonia celebrada en Puerto Príncipe, asumiendo el liderazgo del Estado tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Leblanc desempeñará un papel crucial como coordinador del Consejo Presidencial, establecido recientemente con el objetivo de restaurar la paz en un país afectado por la violencia de las pandillas. Durante la ceremonia, Frinel Joseph, miembro del cuerpo gubernamental, destacó que Leblanc coordinará el Consejo según un acuerdo alcanzado entre diversas entidades políticas. El Consejo de Transición, compuesto por 9 miembros, 7 con derecho a voto y 2 observadores, fue juramentado la semana pasada y representa a los principales partidos políticos, la sociedad civil y el sector privado. Este consejo actuará como la presidencia del país hasta que se puedan organizar elecciones presidenciales programadas para febrero de 2026 o antes. Leblanc, afiliado al colectivo de los partidos políticos del 30 de enero, ha trabajado previamente como ministro de Deportes de Haití durante el segundo periodo presidencial de René Préval. Haití ha enfrentado un aumento significativo de la violencia desde finales de febrero, con pandillas poderosas que han desatado actos de violencia extrema, incluyendo incendios, ataques a instalaciones clave y el colapso de servicios esenciales. La renuncia de Ariel Henry, quien ejercía un liderazgo no electo desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, se formalizó la semana pasada bajo presiones internacionales para restaurar la estabilidad en el país. De esta manera nos separamos por unos instantes. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Les contamos que en Estados Unidos la policía de Nueva York ingresó a la Universidad de Columbia para disuadir a los manifestantes que expresaban su respaldo al grupo terrorista Hamás. Los agentes irrumpieron en el campus con el fin de detener a los estudiantes que en los últimos días han vandalizado el Hamilton Hall. La intervención policial refleja la radicalización de los manifestantes y la ideologización en las universidades estadounidenses. En Estados Unidos, un contingente de la policía de Nueva York intervino en la Universidad de Columbia para lidiar con manifestantes que expresaban apoyo a Hamás. Los agentes antimotines ingresaron al campus en respuesta a la presencia de estos manifestantes, algunos de los cuales se habían atrincherado en el Hamilton Hall. La ocupación del edificio por parte de los manifestantes, que incluyó actos de vandalismo como romper ventanas y bloquear entradas con mesas, ha sido criticada por su impacto disruptivo y por la violación del orden establecido por las autoridades educativas. Las universidades de Estados Unidos han estado enfrentando desafíos para contener las protestas contra Israel en varios campus,
En la Universidad de Columbia, las autoridades han comenzado a tomar medidas disciplinarias, incluyendo suspensiones, contra los estudiantes que no cumplieron con las órdenes de desalojo de un campamento en los jardines del campus. Los manifestantes, que exigen que la Universidad de Columbia rechace cualquier financiación vinculada a Israel, han prometido mantenerse en el edificio hasta que se cumplan sus demandas. La intervención policial en la Universidad de Columbia demuestra que los manifestantes que apoyan al grupo terrorista Hamás están tomando medidas más radicales debido a la ideologización que existe en los centros educativos de Estados Unidos. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado su repudio a la toma de edificios universitarios durante las protestas a favor de Hamás, luego de que un grupo de manifestantes irrumpiera en el Hamilton Hall de la Universidad de Columbia. A través de voceros oficiales, Biden condenó enérgicamente esta acción, destacando que tomar un edificio por la fuerza no es una forma adecuada de protesta y no representa los valores de una protesta pacífica. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, enfatizó que el discurso y símbolos de odio no tienen cabida en Estados Unidos. Kirby subrayó la importancia de mantener la seguridad y la integridad académica en las instituciones educativas, asegurando que los estudiantes que pagan por su educación tienen derecho a recibir una experiencia académica sin interrupciones ni amenazas. La toma del Hamilton Hall en la Universidad de Columbia ha sido protagonizada por unos 200 estudiantes, convirtiéndose en un foco central de las movilizaciones que se han extendido a otros campus educativos en todo el país norteamericano. Este incidente refleja la preocupación internacional sobre la gestión de las protestas estudiantiles y las tensiones relacionadas con el conflicto en Medio Oriente. Biden reiteró su llamado a la calma y al respeto por las normas y valores democráticos, instando a un diálogo constructivo y pacífico para abordar las diferencias políticas y culturales. Y en otras noticias, la confianza de los consumidores en la economía de Estados Unidos ha disminuido notablemente, alcanzando su nivel más bajo desde julio del 2022, según el índice del Conference Board. El índice cayó a 97 puntos, evidenciando preocupaciones crecientes sobre la inflación, especialmente en alimentos y gasolina. Estos factores, combinados con tensiones políticas y conflictos internacionales, han generado un pesimismo generalizado sobre la evolución económica y los ingresos futuros, lo que presenta un desafío para la administración Biden. La confianza de los consumidores en la economía de Estados Unidos, bajo el gobierno de Joe Biden, ha registrado una caída significativa en abril, alcanzando su nivel más bajo desde julio del 2022, según datos del índice del Instituto Empresarial Conference Board. El índice de confianza cayó a 97 puntos en abril, en comparación con los 103,1 puntos de marzo, una cifra revisada a la baja. Esta disminución refleja las crecientes preocupaciones entre los estadounidenses debido a los altos niveles de precios y un pesimismo generalizado sobre la evolución económica y los ingresos futuros. Dana Peterson, economista jefe del Conference Board, resumió que los consumidores están poco optimistas acerca de la situación actual de la economía y están especialmente preocupados por la disponibilidad de empleo, las condiciones laborales y los ingresos venideros. La inflación y los altos precios, especialmente en alimentos y gasolina, han dominado las preocupaciones de los consumidores, seguidos de cerca por las tensiones políticas y conflictos a nivel mundial. Esta combinación de factores ha contribuido al deterioro de la percepción económica entre los estadounidenses durante la administración Biden. Este declive en la confianza del consumidor demuestra que la administración de Joe Biden tiene grandes problemas para abordar la inflación y restaurar la confianza en la estabilidad económica del país. Con esta información nos separamos por unos instantes. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.
Seguimos en esta edición de Informe Diario. La Corte Internacional de Justicia de la ONU rechazó la solicitud de Nicaragua para que Alemania suspenda la ayuda militar a Israel y renovara la financiación a la Agencia de Ayuda de la ONU en Gaza. La votación, que resultó 15-1 en contra de Nicaragua, respaldó a Alemania, que argumentó una exportación mínima de armas a Israel. Por su parte, la Corte condenó al grupo terrorista Hamás por mantener rehenes israelíes y abusar de la población gazatí. La Corte Internacional de Justicia de la ONU rechazó una solicitud de Nicaragua, régimen liderado por el dictador Daniel Ortega, para ordenar a Alemania que suspenda la ayuda militar y de otro tipo a Israel y renueve la financiación a la Agencia de Ayuda de la ONU en Gaza. La decisión fue tomada tras una votación de 15-1 en contra de la solicitud nicaragüense, respaldando así la posición de Alemania, que argumentó que apenas exporta armas a Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán recibió con satisfacción el fallo y reiteró su compromiso con una solución de dos estados en el conflicto de Medio Oriente. El ministerio alemán indicó que el país europeo no es parte del conflicto en Medio Oriente y remarcó que Alemania es el mayor donante de ayuda humanitaria para la población de la Franja de Gaza. Sin embargo, el ministerio subrayó el derecho de Israel a defenderse y criticó a Hamás por mantener a más de 100 rehenes y abusar del pueblo de Gaza. La Corte señaló que Alemania había concedido solo 4 licencias de exportación a Israel para armas de guerra desde el inicio del conflicto, enfatizando la limitada participación alemana en la exportación de armas a Israel. Es importante recordar que el conflicto en Medio Oriente se inició tras el ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel, en el que fallecieron 1.200 personas y secuestraron a más de 200 rehenes. Y en declaraciones para la agencia de noticias EFE, los dirigentes opositores nicaragüenses desnacionalizados, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, calificaron como un duro golpe para la dictadura de Daniel Ortega la decisión de la Corte Internacional de Justicia de rechazar imponer medidas cautelares a Alemania para que deje de dar apoyo político, financiero y militar a Israel en el conflicto en Medio Oriente. La decisión de la Corte Internacional de Justicia de rechazar la demanda de Nicaragua contra Alemania es un revés significativo para la dictadura sandinista de Daniel Ortega. Esta solicitud absurda, que buscaba detener la ayuda militar y financiera de Alemania a Israel, carecía de fundamentos legales sólidos. Es evidente que la mano de Vladimir Putin de Rusia está detrás de los movimientos de la dictadura de Ortega en Nicaragua, intentando manipular la situación en beneficio de sus intereses geopolíticos. La independencia, la integridad de la Corte se ha mantenido intacta al no ceder a esa presión externa. Pero es esencial que la comunidad internacional esté alerta ante los intentos de esos regímenes autoritarios de socavar las instituciones en su afán de perpetuar su poder. Aquí lo importante que hay que resaltar es la hipocresía, la doble moral de parte de la dictadura Ortega y Murillo, que se quiere presentar ante la comunidad internacional como los grandes defensores de las convenciones internacionales, particularmente la de genocidio, cuando ellos mismos violan estas mismas convenciones, han violado la Carta Fundamental Universal de Derechos Humanos, la Convención de 1961 contra la Patria, la Convención en contra de la tortura, y no han querido suscribir el Convenio de Roma, de tal manera de que es una verdadera hipocresía de parte de la dictadura que esté promoviendo este tipo de causas. Y en otras noticias, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su portavoz Vedant Patel, condenó enérgicamente las acciones del régimen de China en el mar de China Meridional, acusándolo de socavar la seguridad regional por el constante acoso a barcos de Filipinas. Patel afirmó que el constante acoso a los buques filipinos cerca del arrecife Scarborough es perjudicial para la paz y la estabilidad regionales. Las recientes acusaciones surgieron después de un incidente en el que Manila denunció que China había causado daños a un buque de su guardia costera utilizando cañones de agua en una zona en disputa del mar de China Meridional.
Manila, por su parte, acusó a los guardacostas chinos de aumentar la tensión en aguas disputadas al emplear cañones de agua de fuerte presión contra 2 barcos filipinos, pero anunció que no tomará represalias. El comodoro Jay Tarriela, director de personal de los guardacostas filipinos, denunció que los guardacostas chinos dañaron con sus cañones de agua una embarcación de la Guardia Costera Filipina y un buque de pesca, elevando la tensión y el nivel de agresión. Estas acciones agresivas de China en el mar de China Meridional han generado preocupación internacional y han sido condenadas por Estados Unidos, que insta a Beijing a respetar las normas internacionales y evitar escaladas que pongan en riesgo la paz y estabilidad en la región. Hasta aquí llegamos con esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.